Hola, si usted nos ha seguido a través de la agenda pendiente, muchas gracias. Y si no, qué bueno que comience a hacerlo ahorita. Porque sabe usted, son temas muy interesantes que de alguna forma nos incumben a todos como comunidad. En las 2 semanas anteriores hablamos del suicidio. Suicidio que se escribe con S por el silencio mayoritario, como si esto no fuera un flagelo grave en nuestro estado. Hoy vamos a tocar otro tema no menos grave, más recurrente tal vez, y que sí nos involucra. Ahorita mismo vas a ver, vamos a hablar de adicciones. ¿Y quién mejor en este espacio que nuestro amigo, compañero de trabajo, psicólogo, Víctor Roa Muñoz? Nada más, así como antecedente, Víctor estuvo más de 30 años al frente de el Centro de Integración Juvenil en Yucatán. Víctor, bienvenido. Manuel, muchas gracias por la invitación y muy agradecido por estar acá contigo y con todas las personas que nos ven y nos escuchan. No, pues ahorita tenemos mucha chamba. Tenemos una idea, Víctor, si hablamos del tema de adicciones, ¿cómo está el país? Bueno, vemos que en las últimas décadas, cómo ha venido creciendo el consumo de sustancias específicamente. En nuestro país se han hecho diferentes encuestas nacionales sobre el consumo. Sí. Más o menos cada 5 años se venían haciendo. Y la última que se levantó fue en 2025, donde se puede apreciar que en términos generales aumentó en 2016, que estábamos en un 10.3% de consumo entre población de 12 a 65 años. De 12 a 65 años. Okay. Para 2025, la encuesta arrojó que subió a 14.4%, o sea, 4 puntos porcentuales en un espacio de 8 años prácticamente. A ver, si estamos hablando de una población de 130 millones, no te hagas bolas con las cuentas, pero si tomamos por 100,000 habitantes, ¿hay una idea de cuántos de esos 100,000 habitantes pueden consumir? Sí, pues estaríamos hablando, digo, básicamente del 14%. ¡Wow! Sí. Y aquí habría que hacer una especificación, porque no todos los que consumen sustancias o drogas tienen un problema adictivo. Okay. ¿Sí? Porque muchos al momento de levantamiento de las encuestas pueden decir que lo han hecho alguna vez en la vida solamente. Uh-huh. Y de estos, bueno, ¿cuántos en el último año? Y la tercera medición tiene que ver con el último mes, okay, que básicamente serían las personas que tienen un problema con el consumo. Por poner un ejemplo, marihuana, alguna vez en la vida 70%. ¿Sí? Último año 50%. O sea, hay una diferencia de 20 puntos porcentuales, ¿sí? Y en el último mes, 40%. O sea, esto nos estaría indicando que el 40% del 70% que dijo que alguna vez en la vida había consumido, siguen consumiendo y que muy probablemente tengan ya un problema de consumo que es regular, que es consistente y que podemos hablar ya de un proceso de adicción o un trastorno adictivo. Si teníamos 14 y aumenta en 40%, estaríamos hablando de 20, aprox. 20 de cada 100,000, ¿sí? Sí. 200 de cada millón, ¿no es mucho? No. No me da una idea
muy grande, pero luego nos vamos a bajar un poco a los detalles. Te hice la pregunta porque el tema de moda en el país son los narcos. Y los narcos no solo exportan, ¿sí? Y esto nos afecta porque aquí en Yucatán, hasta donde se ha visto, hasta donde se sabe, no operan en forma violenta, no hay enfrentamientos entre narcos, aún no comienzan a pelearse los territorios. Digo aún no comienzan porque en Quintana Roo ocurre, en Campeche ocurre, y qué les digo si nos vamos, por ejemplo, a Cuernavaca, nos vamos a Michoacán, nos vamos donde quieran, ¿ok? Pero la distribución aquí en Yucatán llama mucho la pena y ahorita lo vamos a ver. Esta es una idea general en el país. Si esto lo trasladamos a nuestro estado, ¿vamos arriba, vamos abajo, les ganamos o qué? Mira, en términos muy generales, siempre la región sur-sureste ha estado por debajo del promedio nacional del consumo con el resto del país, ¿sí? Esto no significa pues que no tengamos problemas de consumo en el país. Si bien es cierto que hay regiones ya focalizadas donde hay una guerra declarada entre los cárteles de la droga, ¿sí? Entre los diferentes grupos delincuenciales que hay, y aunado al problema también que tienen con las policías y con las autoridades del país, ¿no? Afortunadamente en nuestro estado no tenemos ese problema, ¿no? Se habla de que hay acuerdos o pactos entre las diferentes organizaciones criminales y bueno, pareciera ser, bueno, y no pareciera ser, de hecho lo es, en Yucatán, no presenta este problema como en otras regiones del país, pero sí hay un problema fuerte de consumo en Quintana Roo y lo increíble es que también en Campeche. Así es. Aunque Campeche se vende como un estado muy seguro, muy tranquilo, pero hay un consumo fuerte de drogas en lo que tiene que ver con los estados que conforman la península, por ejemplo. Si en 2025 hubo un aumento del 40% comparado con la información anterior del 2020, hablando del país, ¿cómo estaba Yucatán en 2020 y cómo está en 2025, que es la última información creo que se hizo? Sí, mira, me di a la tarea de revisar algunos datos, sobre todo de los pacientes que atendieron en los centros de integración juvenil en el segundo semestre del 2025 y vemos que la edad de inicio del consumo está entre los 10 y 29 años de edad, más o menos con el 70%. Sí. El 70% del consumo se da entre los 10 y los 29 años. O yo, 10, no me confundió, 10 años de edad. Sí. ¿Ok? Vemos que la droga de entrada sigue siendo la marihuana, ¿sí? En segundo lugar de las metanfetaminas, y hay un problema muy serio en el estado y en todo el país, que es el uso del cristal, ¿sí? Y como droga de mayor impacto, o sea, aquella sustancia que ya ha provocado serios problemas en la salud física, en la salud mental y emocional de los consumidores, pero también de las familias, ¿sí? Tenemos la metanfetamina cristal como la droga de mayor impacto. O sea, es la sustancia por la que están llegando las personas a solicitar algún tipo de tratamiento, ¿sí? Y esto concuerda, aunque no tengo datos, pero históricamente ha sido así en los diferentes lugares de atención y de tratamiento que hay en el estado, que son más de 20. La principal demanda por tratamiento es por el cristal.
¿sí? Entonces sí tenemos un serio problema como la droga de mayor impacto. Y de mayor peligro dicen que contiene hasta ¿cómo se llama esa sustancia nueva? Fentanilo. Hasta fentanilo. Sí, vemos que... Y además, hago un paréntesis, es una droga muy barata. Muy barata. ¿Qué basura nos pueden dar por una bolsita que contiene 8 o 10 pedacitos de cristal y nos cuesta 35 pesos? Sí, o sea, ese es un factor de riesgo, el abaratamiento de la sustancia, la disponibilidad y la accesibilidad que hay para comprar lo que tú quieras, inclusive hay pedidos y te la llevan a domicilio, o sea, como cualquier otro producto, ¿no? Entonces, sí vemos cómo se ha venido diversificando la oferta-demanda de las drogas, y bueno, pues hay para todos los gustos, para todos los bolsillos, para todas las necesidades. A ver, tú hablabas de ese porcentaje que no me has dicho en Yucatán de cuánto es de consumo o de adicción, pero estamos hablando de estadísticas de gente que ha sido atendida o es abierta, porque hay una diferencia del cielo a la tierra entre una y otra cosa. No, yo estoy hablando de las personas que están siendo atendidas o que fueron atendidas. Uy. ¿Sí? Uy. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuántas personas no llegan a los servicios de salud, a los centros de integración, a los diferentes centros de tratamiento? ¿Por qué? Pues porque en primer lugar no hay conciencia de enfermedad, ¿sí? Porque no saben a dónde ir. Y también otro punto, hay mucha discriminación con respecto a los usuarios de drogas todavía. Tú y yo estamos trabajando en campo con gente que hace el favor de acudir a que se le atienda y vemos el reducido número, el porcentaje, yo creo que es mínimo, Víctor. Por lo que oímos, por lo que constatamos, no va 1 de cada 10 a consultar, tal vez no va 1 de cada 50 a consultar. Entonces, esto hay que multiplicarlo y darnos cuenta de lo grave que estamos viviendo y del poco acceso que pueden tener a los servicios. Tú hablas de los centros de integración juvenil, hablas del CEPREDEI, que es el programa del gobierno federal, y de una u otra, pues algún otro ofrecimiento del sector social. Eso es insuficiente, pero totalmente insuficiente ante el cúmulo de necesidad que hay en el Estado. Sí, como en otras ediciones de tu programa, vemos que la atención de la salud mental es insuficiente. Completamente. O sea, no hay presupuestos, no hay infraestructura, no hay suficiente personal para atender los problemas de salud mental. Y en el caso de las adicciones, de igual forma, o sea, ¿cuál es la oferta que tienen los servicios de salud de Yucatán? O sea, hay 6 centros de atención a la salud mental y adicciones, 3 acá en Mérida, 1 en Ticul, 1 en Tizimín y otro en Valladolid, ¿sí? Y estamos hablando de 106 municipios. Así es. ¿Sí? Hay 2 unidades operativas de centros de integración juvenil que están aquí en Mérida, ¿sí? Estaríamos hablando más o menos como de 25 centros de atención que atienden adicciones, ¿sí? La mayoría se encuentra aquí en Mérida, pero estos cobran entre 5,000 y 15,000 pesos mensuales, por ejemplo, ¿sí? Que la gran mayoría de las personas y de las familias que están viviendo este problema no tienen los recursos para poder pagar
una estancia, una estadía de su familiar que está consumiendo sustancias, ¿no? Pero por otro lado, también tenemos que hablar de que el primer requisito para la atención en un centro de internamiento es que el consumidor tiene que ir voluntariamente. Sí. Y la gran mayoría, o sea, si no hay una conciencia de enfermedad, de que hay un problema de consumo, pues muy difícilmente va a aceptar y va a querer ir, ¿sí? Algunos casos van porque tienen un problema legal, ¿sí? O porque la familia se hace responsable de la estancia involuntaria de su familiar, ¿sí? Pero la gran mayoría no asiste voluntariamente a recibir ayuda. Y por otro lado, si la atención está concentrada en 3 municipios del interior del estado y la gran mayoría en Mérida, pues la gente, repito, no tiene recursos para llevar a sus familiares y para sufragar los gastos de la atención. No tiene recursos, no tiene educación, no tiene cultura, ¿sí? Nos está lloviendo como los aguaceros de los últimos días, algo a lo que no le estamos prestando la debida atención. Hay muchas cosas, pero hablando de este tema, en la agenda pendiente yo creo que hay que hacerle un lugarzote al problema de las adicciones, que van en aumento cada vez en mayor proporción y que carecen de servicios cada vez en mayor proporción también. La carencia no va con la demanda, que siempre ha sido insuficiente. Si la tienes en 4 municipios y tienes 106, pues te da una idea del panorama. Pero lo más grave, o lo que a mí me llama más la atención, el experto eres tú, cómo a menor edad, conforme pasa el tiempo, a mayor edad se está cayendo en la adicción o al menos en el consumo. Tu estadística hablaba de niños de 10 años. Tú y yo sabemos, porque lo hemos oído y porque lo estamos viviendo, de escuelas primarias donde los niños de primaria venden drogas y a nadie parece importarle. Sí, mira, yo creo que los gobiernos en los 3 niveles deben de invertir en la prevención, o sea, que es la principal vacuna, por llamarlo de alguna manera, contra el consumo de sustancias adictivas. Y debemos de hablar de programas bien planeados, sistemáticos, porque muchas veces las acciones que se emprenden son reactivas, ¿sí? O sea, hay un hecho, una pelea de jóvenes que estaban intoxicados en una escuela, entonces los programas del gobierno municipal, los programas del gobierno estatal se enfocan a atender a esa escuela donde se suscitó un evento, ¿no? En otra escuela hay un suicidio por consumo de sustancias y entonces los programas voltean a mirar esa problemática en ese contexto escolar, ¿sí? Cuando deberíamos de tener programas de salud mental desde preescolar, ¿sí? Y que continúen en la primaria y en la secundaria y media superior y hasta superior, porque vemos cómo la edad de inicio cada vez son edades más tempranas, ¿sí? Pero también estamos viendo que antes pensábamos, bueno, una persona después de 25 o 30 años muy difícilmente puede iniciar en un consumo y pueda desarrollar una adicción. Ahora estamos viendo ese fenómeno, ¿sí? Y tiene que ver, pues,
por los estilos de vida que estamos llevando, por las presiones que hay de la vida, la alta competitividad, faltas de oportunidades de trabajo, o sea, toda una serie de situaciones que están viviendo los adultos jóvenes, ¿sí? Que en muchos casos los llevan a refugiarse en las sustancias, ¿sí? Y lo que puede empezar como algo divertido, de convivencia con los amigos, ¿sí? Se pueda constituir en un serio problema de salud física y de salud mental para estas personas. Entonces, sí, tenemos que hablar nosotros de programas bien diseñados, ¿sí? Y yo creo que ahora con los programas federales cabe resaltar que se está impulsando mucho el deporte, que se está impulsando mucho la cultura, ¿sí? Y que los gobiernos estatales deben de hacer lo propio también, ¿sí? Y los gobiernos municipales también, precisamente para promover y para tener nuevas generaciones sanas física, mental, emocional y socialmente. Me acordaba yo mientras tú hablabas de un viejo refrán: la ocasión hace al ladrón. Yo creo que un factor que hay que agregar, y que para mí es el más significativo, que la red de distribución de estas drogas en sus diferentes formas y manifestaciones, esa red ha aumentado considerablemente. Donde tú y yo trabajamos, tú vas al mercado, tocas el punto y te dices, no, en la esquina de mi casa, y la mayoría de los clientes son chavitos. Para que vean que no estoy inventando, a ver si tú recuerdas, Víctor, estamos trabajando en 2 escuelas secundarias. El año pasado, de la mitad hacia el final del año, estuvieron detectando, sin que nosotros hiciéramos un tamizaje, estuvieron detectando en la escuela jóvenes, diría yo, ni siquiera adultos, tal vez niños en secundaria, pues no sé a qué hora empiezan, pero a muy cortísima edad. ¿Cuántos niños fueron detectados consumiendo en la escuela? ¿Cuántos? ¿Tú recuerdas? Bueno, en una primera etapa que empezamos a trabajar en Espita, fueron 7 y después subieron a 20, ¿sí? Y repito, aquí lo importante es hacer estas detecciones tempranas, ¿sí? Okay. Porque no necesariamente tenemos que hablar de que estos casos ya tienen un problema de adicción. O sea, sí están consumiendo, ¿sí? Y por su corta edad, por sus características físicas y mentales, estamos hablando de consumos problemáticos, y no es lo mismo el impacto que tiene en un adolescente de 13, 14 años, en pleno desarrollo, malnutrido, Con un cerebro que no ha terminado de evolucionar. con un adulto joven o con un adulto medio, por ejemplo, donde ya trae un historial, ya hay una habituación a la droga, entonces los impactos son totalmente diferentes. Y en la medida en que nosotros podamos detectar estos casos incipientes, ¿sí? Y darles el apoyo integral. ¿Y a qué me refiero con el apoyo integral? O sea, atender su salud física, atender su salud emocional, atender las dinámicas familiares, porque muchas veces vemos que hay alcoholismo en las familias, que hay violencia, que hay problemas económicos, ¿sí? Entonces, estamos hablando de una serie de problemas y de carencias, ¿sí? Que el consumo de cierta droga es un síntoma más de toda una problemática que está viviendo esa persona, esa familia y esa comunidad, ¿sí? Entonces, tenemos que ver el problema de manera integral para poder atender todas las necesidades que va presentando una persona y una familia y una comunidad también.
Y lamentablemente estamos años luz de prestar la atención que se necesita en esa familia, en esa comunidad y en este estado. Hemos de decirlo así. Yo soy un poco menos cuidadoso que tú, porque pues tú 31 años estuviste en los centros de integración. Fíjese, se jubiló y al día siguiente le llamo y le digo, oye Víctor, tenemos trabajo, y que se incorpora. Y ahora tiene más trabajo, creo yo, que cuando cobraba un sueldo. Ahora su generosidad lo lleva a hacer un trabajo que de verdad llama la atención. Un trabajo que no es común, un trabajo tan urgente que lo escribiría yo con H mayúscula, ¿sí? Estos niños, si ahorita no son atendidos, como él dice, tal vez no sea una adicción, pero han abierto la puerta. Y si no tienen el cuidado, la protección, la ayuda que necesitan, pues ya sabemos dónde van a acabar, porque lo estamos viendo, ¿sí? A mí lo que me pesa es ver niños consumiendo lo que tengan a su alcance, familias desintegradas, familias que por la situación económica, por la falta de cohesión, por 1000 factores, no pueden atender a estos niños. La propia ignorancia hace que digan, pues, a ver qué pasa, ¿sí? Y estos se vuelven mayores y entonces las cosas se complican. Y no estamos hablando de un caso en una familia. Tú lo sabes porque ese es tu trabajo y lo estás haciendo muy bien, que hay familias donde el papá consume y los hijos consumen. Y la mamá, voy a decirlo así como lo suena, la mamá recibe los madrazos de todos lados. ¿Sí? Sí, y fíjate, hace un rato que hablaba sobre este negocio de la venta de drogas, pues vemos que son familias también enteras que se dedican a este negocio, ¿sí? Y entonces, ¿cómo es ir rompiendo estos mitos con respecto a que vender droga es sinónimo de poder, es sinónimo de tener dinero, ¿sí? De tener éxito? No, yo creo que aspiran a alguna posición política. Bueno, aparte, ¿no? Aparte, pero sí tenemos que trabajar mucho en las cuestiones culturales, porque bueno, no vayamos lejos. O sea, ¿qué pasa con el consumo de alcohol en nuestro estado? Que ¿sí? también va en aumento. Sí, o Y sea, que óigalo usted, lo peor es que va en aumento entre las mujeres. Sube más el aumento en mujeres que en hombres. sí, entonces vemos cómo el consumo se ha normalizado, ¿sí? Y forma parte del folclore y de la cotidianidad de muchas personas y de muchas familias, ¿no? Hace unos días te comentaba de un presidente municipal de San Felipe, que él me decía que cada fin de semana tenía 2 problemas. Así. Uno, los sábados jugaban softball los señores, y terminando los partidos o a medio partido empezaban a tomar y entraba la policía a desalojarlos. Y el domingo era turno de las señoras y luego empezaban a tomar también y tenía que entrar la policía municipal para desalojarlas, ¿no? Y me decía este presidente municipal, ese es un problema de cada fin de semana, ¿no? Entonces, nos preguntamos cómo crecen los niños y las niñas de esas familias viendo a su papá, viendo a su mamá, consumiendo, abusando del alcohol y poniéndose muy mal, ¿no? Así es. Entonces, es una cuestión que también tenemos que ir trabajando con las nuevas generaciones, ¿sí? Sobre promover pensamientos críticos, analíticos, y que finalmente ellos no tienen por qué repetir las historias de sus padres o de sus abuelos. Así es, nada más que hay un dicho latino, acabo de recordar, los latinos decía, verba movent, exempla tradunt.
Las palabras conmueven, los ejemplos arrastran, ¿sí? Y si volvemos a la comunidad donde tú estás trabajando ahora, que no genera plazas de empleo y los maridos, o sea, los hombres se ven obligados a ir a trabajar a Cancún, la Riviera Maya, donde tú mismo lo dijiste, el consumo es alarmante de alcohol, de drogas, etcétera, y se van sin un peso, trabajan toda la semana, están viviendo costumbres, formas para ellos desconocidas. Esta zona turística pues ocupa empleados de diferentes países, de diferentes estados, lejos de la familia, que ese es un factor muy importante, porque si tú estás en casa, sabes que te espera tu hijo, te espera tu mujer, te espera tu papá, quien quiera, y tienes el cuidado y protección. Si estás viviendo fuera de esa familia, pues tu día de descanso o tus horas libres, pues ¿qué haces? Lo que te dé tu real gana, y si lo que te esté tu real gana es lo que tú estás viviendo y lo copias, pues imagínense. Y luego llegan el fin de semana a casa con 2 pesos en la bolsa, salieron sin nada, y su botellita, y su cerveza, y su etcétera, etcétera. ¿Y qué ven los hijos? Eso. ¿Y qué imitan los hijos? Eso. Y el daño que se está causando de verdad es muy elevado, el costo que se paga, no tiene usted razón, pero de todo esto vamos a hablar, si Víctor me hace el favor, la próxima semana. Vamos a hablar un poco más de los estragos, de las adicciones, de los estragos de las drogas, que no es solo un problema mental, es un problema incluso físico, de cada una, cómo nos va deteriorando en todos los aspectos, y no solo el deterioro personal, el deterioro familiar, el deterioro comunitario, y un futuro más negro que el color que tengo yo aquí. Usted no lo ve, pero todo lo que tengo enfrente es negro. Bueno, con esto nos despedimos. Le agradezco a Víctor su tiempo y espero que nos veamos aquí la próxima semana. Claro que sí, Manuel, va a ser un gusto estar contigo. Bueno, pues ahí la tiene. Esto es la Agenda Pendiente.